En este video, veremos dos ejemplos para determinar el rendimiento total de una inversión. El rendimiento total de una inversión es el cambio relativo en el valor de la inversión. El rendimiento total es igual a la diferencia del valor final, y el valor inicial dividido por el valor inicial. Veamos un ejemplo. Joy paga $16.500 por acciones en una nueva compañía. Ella vende las acciones 8 años después por $12.500. ¿Cuál fue el rendimiento total de esta inversión? Redondea tu respuesta a la décima de porcentaje más cercana. Entonces, el rendimiento total es igual a, en el numerador, tenemos el valor final menos el valor inicial. El valor final es la cantidad que obtuvo vendiendo las acciones 8 años después, que fue de $12.500. Y luego menos el valor inicial fue el precio de compra de $16.500. Y esto se divide por el valor inicial, que, nuevamente, es de $16.500. Bueno, 12.500 menos 16.500 es negativo 4.000. Entonces, tenemos 4.000 negativos divididos por 16.500. Y ahora, necesitamos encontrar este cociente. Como se nos dice que redondeemos el decimal al valor posicional de décimas, o un decimal, tendremos que redondear el decimal a 3 decimales. Tenemos 4.000 negativos. Dividido por 16.500. Entonces, observe cómo hay un 4 en el cuarto lugar decimal, lo que significa 3 lugares decimales, esto es aproximadamente 0.242 negativo. Tuvimos que redondear esto a 3 decimales porque al convertir a un porcentaje, tendremos una vez un decimal. Entonces, como porcentaje, tendríamos un negativo 24.2%. Es negativo porque ella experimentó una pérdida en esta inversión. Observe cómo compró las acciones por $16.500. Y luego los vendió 8 años después por $12.500, que es una pérdida de $4.000, que se muestra aquí en el numerador. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Carlita paga $11.500 por acciones en una nueva compañía. Ella vende sus acciones 10 años después por $21.500. ¿Cuál fue el rendimiento total de esta inversión? Entonces, nuevamente, el rendimiento total es igual a este cociente aquí, donde en el numerador tenemos el valor final menos el valor inicial. El valor final fue el precio de venta 10 años después de $21.500. Menos el valor inicial, que era el precio de compra de $11.500. Y luego dividimos esta diferencia por el valor inicial, que, nuevamente, fue el precio de compra de $11.500. 21.500 menos 11.500 es 10.000. Entonces tenemos 10.000. Dividido por 11.500. Y ahora volvemos a la calculadora. Redondeando a 3 decimales, observe cómo tenemos un 5 en el cuarto decimal y, por lo tanto, redondeamos hacia arriba porque tenemos un 9 en el tercer decimal. Esto se redondea a aproximadamente 0.870. Lo que significa como porcentaje, tenemos aproximadamente el 87.0%. Entonces, el rendimiento total de la inversión de Carlita es aproximadamente del 87.0%. Espero que hayas encontrado esto útil.